Otra. Buenas tardes, amigas, amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. El programa de Atilia Borón que hacemos junto a Telma Luzzani, a Marcelo Rodríguez, de vez en cuando a Fede Montero y quien les habla, Paula Klachko. El programa número 186 que hacemos aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, pero es una coproducción con la radio de la UNDAB. Ustedes saben, somos profesores de la UNDAB, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Por eso también pueden escuchar el programa, además de la M530, en la FM 90.7, que es la radio de la UNDAB, en toda una red de emisoras hermanas de América Latina y también en el canal de YouTube Somos Radio AM530. Así lo buscan, así nos pueden ver o escuchar. Y acá estamos en el estudio con Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en esos días en el que se nos mezcla el seguimiento de todos los problemas y novedades que tenemos en la situación internacional, con la expectativa de la nueva final que tendremos mañana, ¿no? Así que son esos donde todo se va mezclando estas sensaciones. Así es, qué alegrón el otro día el triunfo contra los ingleses. Bueno, como decía hoy también Víctor Hugo, ayer, estos días en esta radio con Cintia García, que decía, fue el tercer gol, ¿no? Esa bandera desplegada, las Malvinas son argentinas. Y todo lo que generó, todo el generó, mundo, ¿no? Decían que se había googleado a niveles récord Malvinas para ver de qué se trataba en todo el mundo. Hay un montón de anécdotas, hasta esta idea de que no se pudo juntar el quórum en la sesión para votar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque muchos senadores no quisieron el día después de que había sucedido eso quedar pegados a una ley así, cosas que se dicen, ¿no? Pero es verdad que tuvo un impacto fuertísimo en lo deportivo el triunfo frente a Inglaterra, con todo lo que significa también, pero la aparición de la bandera de las Malvinas son argentinas, después de todo lo que se había hablado los días previos, realmente fue simbólicamente una de las cosas más fuertes que hemos vivido últimamente, ¿no? Impresionante jornada maradoniana y bueno, tal cual, las Malvinas son argentinas y el resto del país también, así que bueno, por ahora pudimos frenar que se vote aunque esa lo quiera ley de vender entrega. El gobierno de turno, ¿no? Claro, viste, bueno. Pero creo que también está Telma ya conectada acá con nosotros, que está desde su casa. ¿Cómo estás, Telmi? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo estás? muy bien, acá, escuchándolos. Sí, esto fue genial porque además yo creo que se malvinizó el mundo. O sea, por buenas o por malas salió en muchos diarios, por supuesto en los diarios británicos desde ya, pero también en los diarios de otros países, en los portales, en las redes. Así que es fantástico que un tema que normalmente no tiene tanta prensa, salvo para nosotros, se haya puesto en relieve y se subraye una vez más lo que hacen los colonizadores, ¿no? Que quieren tener, por supuesto, dominar y saquear y quedarse con lo que no les corresponde. Así que, bueno, después vamos a hablar del tema porque justamente hubo un cambio en el gobierno de Gran Bretaña. Así que vamos a hablar un poquito de quién es el nuevo primer ministro. Ajá. Que creo que jura el 20 de julio, porque bueno, el rey Carlos III le hace, digamos, el juramento,
pero bueno, de hecho ya es primer ministro y no es más Keir Starmer. Así que vamos a hablar un poquito de eso y de otras cositas más. Ah, bueno, muy bien, muy interesante. Y también vamos a tener una entrevista también en un ratito con un especialista en el tema de Malvinas, Atlántico Sur y bueno, y toda la historia, la trayectoria que tiene esto, así que también vamos a volver y retomar el tema, que bueno, es bien importante y bueno, tiene muchísimas aristas para analizar. Así que el 20 de julio está ese cambio que decía Telma recién en el gobierno británico. También el 20 de julio va a haber, pero eso lo digo también para que estemos atentos esta semana, va a haber una marcha muy importante en Colombia que se está convocando por parte del presidente saliente Gustavo Petro y bueno, Iván Cepeda y todo el pacto histórico está convocando a una marcha como parte de la desobediencia civil frente a la próxima asunción de un tipo, este señor muy facho que imita a todos los peor de América Latina y del mundo, entre ellos nuestro presidente, entreguista y además que gana también a raíz de la injerencia de Estados Unidos en ese proceso electoral y también fraude en el exterior, al igual que sucedió con Perú. Y para también meter una efeméride bonita, mañana, 19 de julio, se cumple 47 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Así que también es importante, revolución que además está en el poder. Y digo poder porque poder no es lo mismo que gobierno y no es lo mismo que Estado, pero justamente en este caso sí, está en el poder, el sandinismo, en el gobierno y en el poder. Así que bueno, saludamos también a los y las compañeras de Nicaragua. Bueno, y Marce, también tu columna, ¿de qué va? Contanos. Y hoy vamos a hablar un poco de esta reunión que hubo esta semana pasada, esta cumbre antiterrorista que se armó en Estados Unidos con Marco Rubio a la cabeza, en la cual la administración de Donald Trump redobla la apuesta a la violencia, al injerencismo y a las amenazas que hace sobre todo aquel que tenga diferencias con lo que él propone, y ha declarado la guerra a la izquierda, a la izquierda radical y a la izquierda en todo sentido, con una realmente en una cumbre que si bien algunos analistas dijeron el lenguaje que usó Rubio parecía anclado en el pasado, pero creo que no, que eso también es querer bajarle el precio a algo que es una amenaza real de estas extremas derechas sobre todo quien quiera oponerse a sus procesos. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo esto. Bien importante porque hace al contexto y al marco de todas las luchas que desarrollamos también por nuestra dignidad en América Latina. Vamos a estar profundizando entonces con ese tema, pero ya está también conectado en Diálogo Internacional el espíritu principal de todo esto, que es Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio? No, bueno, acá Leandro me dice que justo se cortó, porque Atilio anda ahí un poquito lejos, pero ya enseguidita se va a volver a comunicar. Mientras tanto, Marce, ¿tenemos el libro para sortear? Sí, hoy tenemos para sortear el libro Buenos Aires para todos, para todes, de Ciro Aniquiarico, así de Ediciones Continente. Así que el que quiera o quienes quieran participar por el sorteo del libro, como todos los sábados, nos mandan un WhatsApp al 11 3200 0530 de texto, no de audio, que no los vamos a poder escuchar, diciéndonos que quieren participar por el sorteo del libro Buenos Aires para todos, desde Ciro Aniquiarico, y como siempre, quien sea la ganadora o el ganador lo va a poder pasar a buscar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bien. Bueno, a ver ahora si está Tilia escuchándonos, ¿no? Bueno, seguimos intentando, mientras también saludamos y agradecemos a Leandro Deza en la producción general, capo total, y también a Gabriel Agugliaro, que está en la operación técnica. Muchas gracias, Gabriel, y también a Noelia Giorgi y a Rodolfo Maui de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ahora sí. Ok, te entendí, Leandro, querido, que me hace todas las señas. En un ratito se conecta Atilio, pero sí,
ya tenemos, vamos directamente a un tema que todavía no mencionamos y es central en estos días, hace meses, hace años, podríamos decir, en las disputas geopolíticas mundiales. Ya tenemos a nuestra primera entrevistada, que es la compañera Úrsula Asta. Ella es periodista argentina y justamente volvió hace unos días de Irán. Estuvo presente allá, entre otras cosas que ya enseguida nos cuenta, en la ceremonia de despedida, de las ceremonias fúnebres del líder supremo Ali Jamenei, que fueron el 5 de julio. Así que, bueno, colega también tiene un programa muy lindo en Radiográfica los sábados a la mañana. De paso, les invitamos a escucharlo. Y bueno, te saludamos acá, querida Úrsula, bienvenida a Diálogo Internacional. Estamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko, y en un ratito se va a sumar Atilio. Muchísimas gracias por este ratito, por esta invitación. Es un placer para mí compartir un rato con ustedes. Gracias. Gracias a vos, Úrsula. Bueno, ¿qué experiencia habrá sido, no? Estar en Irán en cualquier momento, pero sobre todo en este momento tan fuerte en medio de la guerra, porque esa tregua que realmente no se terminó nunca de concretar y que además ahora se reanuda la situación bélica. Contanos, no sé, por donde quieras empezar, cómo fue tu experiencia, a qué fuiste, por donde quieras. Bueno, fui por el funeral de Ali Jamenei, así que podemos empezar por ahí, pero Dale. Es cierto que hay mucho para decir. En torno a que, claro, durante los días que estaba ahí fue cuando recomenzaron los bombardeos, el 6 de julio particularmente, pero bueno, tenía Irán este evento histórico realmente, que era el funeral, la despedida de su líder supremo, Ali Jamenei, que fue asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero, y un funeral que se postergó varios meses justamente por la guerra. Fueron días muy impresionantes realmente, porque así como comenzó en Teherán, que fue 3 días de manera masiva, marchas de millones de personas, se estima entre 15 a 20 millones de personas. ¡Wow! 15 o 20 millones. Sí, en esos 3 días. Es realmente muy impactante. Pero además el día anterior, que fue el jueves de esa semana, si no me equivoco el 2 o 3 de julio, fue el momento de las delegaciones internacionales. Es un momento además que fue muy tomado por los distintos medios de comunicación y agencias de comunicación sobre las presencias, las ausencias. Luego de eso comenzó esta movilización popular impresionante, 3 días en Teherán. Continuó en Qom, otra ciudad de Irán, religiosa, muy importante. Luego continuó en Irak, en otras 2 ciudades dentro de Irak, donde ahí también las imágenes realmente impactantes de la cantidad de personas que asistieron, y luego finalizó en Mashhad el 9 de julio, ya fue eso. Bueno, todo esto porque el cuerpo de Ali Jamenei y parte de su familia que fue asesinada aquel día iba para esas ciudades. Finalizó en Mashhad, donde finalmente fue enterrado allí, en lo que se llama el santuario del Imam Reza. Es un lugar muy importante para el Islam chiita, y que de nuevo millones de personas. Eso es profundamente impactante, porque si bien en la Argentina estamos acostumbrados a movilizaciones, por supuesto, bueno, cuando uno habla de millones de personas, te preguntas cómo va a ser eso, ¿no? Realmente pude estar al menos 2 días seguidos en las calles, recorrí varios kilómetros, y diría, así como primer acercamiento, que en esa masividad hay también una suerte de organización que permite habitar esa calle. Me refiero a que en los días previos se prepara comida, hay bebidas que te ofrecen todo el tiempo, todo es libre, no se vende. Ah, mirá, se ofrece así la gente la Exacto. Comida, todo. ¡Wow! Todo, ¡qué solidaridad! Sandía, hace mucho calor, un calor muy intenso, 40 grados de clima seco, que realmente es muy fuerte, que se necesita estar todo el tiempo hidratado, y te ofrecen agua, que ponen en baldes. Distintas personas todo el tiempo, no es que un ratito, una vez, ni siquiera una vez por cuadra, varias veces por cuadra. Es muy impactante eso, que permite obviamente que esas millones de personas permanezcan en la calle, que además son personas que no solamente son de Teherán, en ese caso, sino que viajaron hasta allí de otras provincias o incluso de otros países,
por lo cual se da también al mismo tiempo todo eso en lo que desde mi punto de vista ha sido no solamente una despedida muy sentida, profunda, por supuesto, sino además un mensaje político, ¿no? Muy, muy claro, bueno, un país en guerra, en un país cuyos cálculos de los agresores era que matando aparte de su cúpula política, militar, religiosa, se iba a fracturar el Estado. Y claramente esto es un mensaje que muestra absolutamente lo contrario, más bien la conformación, diría, de una cohesión social o cierto abroquelamiento en torno a la presión externa, un rechazo al injerencismo. Claro. Qué importante. Úrsula, aprovecho este silencio para darle para saludar a Tilio, que no lo habíamos saludado todavía. Le damos la entrada a Diálogo Internacional, así se suma a esta entrevista con vos. Ahí está. Hola, Tilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, estaba teniendo muchos problemas, pero logré captar hace ya unos minutos la presentación de Úrsula. Así que sigan nomás y yo voy a luego participar. ¿Okay? Cuando quieras, ahí, Dale, adelante, listo. tenés micrófono, por si no te vemos te aviso, Sí. Adelante. Gracias. Bueno, ahí creo que Telma, adelante. Para aprovechar para hacer una pregunta, porque justamente esa ceremonia, ese funeral fue realmente impactante y, como vos decís, un mensaje político muy, muy fuerte de cohesión, de unidad, de defensa, ¿no? Contra lo que está sucediendo en forma unilateral, o empezó en forma unilateral por parte de la potencia estadounidense y por Israel. Después de ese funeral, el hijo, el actual ayatolá, dio un discurso bastante duro. Yo ahí te quería preguntar, porque tengo esta es la sensación desde lejos, o sea que puede ser una sensación equivocada, que nosotros sabemos que el presidente es de una línea moderada, el nuevo presidente de Irán, mientras que el discurso del hijo de Khamenei fue un discurso realmente muy duro, donde habló de venganza y de represalia segura en relación al asesinato de su padre. Yo quería que me contaras un poco eso, si hay tensiones entre sectores duros y sectores más blandos, ¿cómo ves la situación posible de acá en adelante? Mira, algo que creo que hay que sumar para hablar solamente de la movilización. Vamos a quedarnos ahí, pero después hay más cosas seguro para decir a lo que preguntaste, Elma. La movilización, la gente, esa masividad, esos millones de personas en esas imágenes que seguramente vieron y quienes nos están escuchando vieron, la gente está vestida de negro, de luto, y posee, además de banderas iraníes y eventualmente algunas más, de algunas delegaciones que estaban de otros países, banderas rojas. Se ve así muy, muy claramente ese color. Cuando pregunté qué significaba esa bandera roja que poseían, todas esas personas, más lo pregunté varias veces porque en algunos casos tenía una inscripción, en otros casos otra, decían, significa queremos venganza. Fuerte. Así, con esa claridad, con ese mensaje. Y además de ese mensaje, de ese queremos venganza, que se expresaba en la enorme movilización, no de parte de una, de dos o de un puñado de personas, sino realmente algo muy masivo, también mensajes directamente con mención a los agresores, a los países y a los mandatarios, que esa venganza está directamente direccionada hacia ellos. Digamos, con esa claridad y con ese mensaje político se evitaba esa movilización, esos mensajes fuertes, que quizás aquí no estamos acostumbrados a que tengan ese tipo de retórica, diría. Y después de eso, una vez finalizados los funerales, claro, habló Mojtaba Khamenei, que dijo la venganza es como una cuestión de Estado, ¿no? En otras palabras, pero dijo que iban a cobrar la venganza por los asesinatos realizados por parte de Estados Unidos e Israel. Así que eso acompaña, digamos, cuando hablamos de esa movilización y de la cantidad de gente que está movilizándose, eso acompañó, ese mensaje lo acompaña directamente. Sobre lo que preguntás de los distintos sectores, sí, el actual presidente es de un sector, diríamos, Pezeshkian, más moderado, considerado reformista, después hay distintas líneas. Incluso en la movilización y los sectores, que se paran desde este planteo de nosotros somos revolucionarios, incluso con cuestionamientos sobre el memorando.
¿Qué significa esto? Planteando que Estados Unidos ha demostrado a lo largo de la historia que no es un interlocutor válido y creíble, confiable, porque ha incumplido los acuerdos que han alcanzado previamente. Entonces, muchos sectores planteando incluso que no se puede negociar con los Estados Unidos. Me parece que eso por lo menos nos da otro elemento, al menos de una porción, en la cual eso también se expresa así de esa forma. Y otro aspecto que me parece importante, que quizás es menos conocido, desde el 29 de febrero, el día posterior a los ataques, en las plazas públicas de distintas ciudades, y eso lo vi en distintas ciudades porque pude estar en al menos 4 ciudades, en las plazas públicas todas las noches hay puñados de gente que se congrega digamos, en la defensa de su país y para obviamente también llorar a su líder supremo. Y eso pasó. Desde el 29 de febrero hasta acá llevan más de 130 días. Impresionante, 4 meses y medio. Es impactante, realmente. Lo vi en varios puntos, no solamente en 1 o 2, lo vi varias veces. En algunos casos un puñado más grande de personas, en otros casos menos personas. Y de nuevo esas banderas, ese planteo con una convicción, cuando hablas, que te dicen, nosotros vamos a vencer, nosotros vamos a luchar hasta vencer, vamos a derrotar al enemigo, con esa claridad que seguramente también nos da por lo menos un tipo de lo que ha demostrado a lo largo de estos meses, ¿no? Más allá del rollo mitilístico, ¿no? Pero digo, esta convicción y este rechazo a la injerencia y sostenimiento de esta postura política, ¿no? Filosófica, diría también ante la situación. O sea, antes de por ahí pasar a analizar también el actual momento de reanudación de la guerra, que seguramente tenemos varias preguntas, te hago una pregunta para entender mejor la situación política interna. Digo, en función de lo que vos estás describiendo, de estas millones de personas en la calle por los sepelios y también hace 4 meses y medio, no describe no describe una situación de crisis política como la intentaron todo el tiempo pintar desde los medios de Occidente, esa misma conato de protestas que, bueno, no digo que no hayan sido reales, pero que seguramente se agigantaron de una manera espectacular. O sea que, digo, el sistema político y la representación política y la autoridad iraní goza de buena salud, digamos, goza de legitimidad. ¿Estamos en lo cierto? ¿O no? ¿O hoy también la guerra también asusó a que se refuerce esa legitimidad? Desde mi punto de vista, sí, creo que la guerra abroqueló o generó una cohesión social ante esa presión externa. De hecho, bueno, también conversando, en un caso hablaba con un sheikh, ¿no? Religioso, como un cura para la Iglesia Católica sería, y él me decía algo estaba la marcha en la calle y charlé con él un ratito antes de salir, y me decía, mira, porque hacía referencia a las protestas vinculadas al aumento de los precios y de la moneda de principios de año. Después Irán dijo además que habían tenido, bueno, injerencia externa directa, pero que bueno, que nacen con ese planteo, y él lo traía a colación y me dijo, mira, seguramente en esta marcha hay personas que no son musulmanes practicantes, quizás muchas de estas personas tampoco son revolucionarias, me decían, ¿no? Desde su concepción. Pero lo que sucedió es una cohesión social que dejó nuestros debates y nuestros problemas internos y todo lo que haya que discutir para después, porque ahora se generó esta necesidad de defender lo propio, ¿no? O un rechazo a la injerencia. Y me parece que, por lo menos con todas las personas que yo he hablado, que en algunos casos eran más religiosos y en otros casos no, hay un rechazo absoluto a Estados Unidos, a Israel, y que implica no solamente la muerte en este caso de Ali Khamenei, sino también de civiles. Lo que sucedió en la escuela Minab está muy presente, el asesinato de niños, de niñas, también el ataque sobre estructuras civiles. Que ahora se repiten. Sí, no sé si algún compañero quiere hacer alguna pregunta. ¿Atilio? Yo quería aprovechar que está Úrsula aquí, y primero agradecerle, y segundo, Úrsula, decinos,
¿Qué capacidad real militar tiene Irán hoy para seguir controlando el estrecho de Hormuz? Porque esa es la gran duda que suscita, digamos, el hecho de que Estados Unidos dice una cosa, Teherán dice otra. ¿Dónde está la razón? Bueno, me parece que hasta el momento, por lo menos los elementos que tenemos hasta el momento, Irán ha demostrado eh, esa capacidad de resistencia regional, ¿no? Ante dos potencias militares, por supuesto. Eh, Ellos están muy firmes sobre lo que sucede en el estrecho de Hormuz, muy firmes sobre seguir defendiendo su territorio. No pareciera ser, en algún momento me preguntaban si pareciera ser que para negociar eventualmente una paz se podía negociar algo vinculado al estrecho de Hormuz. A mí, digamos, no tengo elementos que me hayan indicado en ninguna conversación que tuve nada de eso, sino todo lo contrario. Exactamente. Tienen su propio, bueno, desarrollo misilístico. De hecho, fue un tema sobre el que los agresores en un primer momento, no tanto decían, bueno, derrocar al régimen, que no enriquezca uranio y no tenga programa nuclear Irán, y también temas vinculados a que se desarme en su desarrollo misilístico, eran como los planteos iniciales. Bueno, nada de eso sucedió. E Irán se demuestra hasta el momento muy firme en torno a seguir peleando, porque otra pregunta que sucedía o que surgía en los diálogos ahí era si esas movilizaciones eran, bueno, por la paz, para que se termine la guerra. Me miraban y decían, no, es para luchar hasta vencer, nosotros vamos a seguir peleando hasta lo que sea necesario. Así que yo diría que con esos elementos Irán se mantiene firme en su planteo, tanto respecto de la guerra en general y muy particularmente sobre el estrecho de Hormuz, que está muy presente también en los diálogos, esa discusión sobre el control de esa vía navegable que es propia y, bueno, y también de Omán, ¿no? Que son los dos países que tienen territorialidad sobre el estrecho. Bien, acá Marcelo. Úrsula, ¿cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. Vinculado a esto, bueno, lo del estrecho, las relaciones internacionales también y cómo han jugado los distintos países, se dice mucho en el desarrollo de este conflicto de cuál es la posición de Rusia, de China, de otros países, más cerca de Irán, aprovechando esto para el conflicto que existe con los Estados Unidos. Estando en el territorio iraní, ¿qué se dice o cómo se percibe? ¿Qué pudiste interpretar de todo esto? Bueno, ellos tienen un planteo muy vinculado a su propia soberanía nacional, y sí, han desarrollado y quedó a las claras incluso en las delegaciones internacionales que fueron a este funeral, cuáles son sus lazos, ¿no? Tanto comerciales como diplomáticos o de vínculos construidos a lo largo de estas décadas por la República Islámica. En ese sentido, Rusia y China son dos aliados, así como esta mirada construida hacia el este, ¿no? Que ha hecho Irán. Y me parece, vuelvo al tema de las delegaciones internacionales, porque hubo allí todo, desde mi punto de vista, también un mensaje, obviamente con una definición de la Cancillería iraní, planteando, acá no viene ningún país europeo de los que colaboraron con los agresores, y por el contrario, con un robustecimiento de presencias asiáticas, que de alguna manera muestran esa búsqueda de, digamos, esta búsqueda de soberanía estructural en realidad que ha construido Irán, que en parte tiene que ver con los socios o los lazos que ha construido y que le han permitido de alguna manera sortear la dependencia de Occidente, siendo un país que está sancionado, que tiene restricciones comerciales, que no tiene acceso a los mercados financieros globales, y que por el contrario, además de esos lazos, ha construido una industria nacional basada en una sustitución de importaciones forzosas. Claro. Y ahí, entonces, me parece que hay varios elementos de por las sanciones, ¿no? Miles de sanciones que tienen. De esta, digamos, doctrina antihegemónica, ¿no? Planteada también en el pensamiento de Jamenei, que tiene que ver con estos vínculos, que era lo que me preguntaban, pero también con este desarrollo
en términos de lo económico, de la industria dentro de Irán, que me parece que también, sin duda alguna, explican parte de lo que sucede hoy, o de la capacidad de resistencia, y también de cómo, más allá seguramente de debates internos que tienen, hay grandes porciones, grandes mayorías que defienden fervientemente este proceso político, pero bueno, además es religioso, tiene una fe, que tiene una cosmovisión específica, ¿no? Úrsula, sin embargo, te escuchamos y la situación general y bueno, el espíritu, el estado de ánimo de las y los iraníes. Sin embargo, esta semana se reanudó, ya venía, ¿no? Nunca en realidad terminó, pero esta semana se reanudó más crudamente la guerra, los ataques. Tengo entendido, por lo menos hasta ayer, creo que había 38 muertos iraníes, más 400 heridos. Estados Unidos estuvo atacando infraestructura, puertos, puentes, centrales eléctricas. Bueno, también del lado iraní se respondió con algunos misiles justamente a los países aliados de Estados Unidos en la región, Qatar, Bahrein, etcétera. Pero evidentemente, digo, Irán tiene esta fuerza. Ahora, también escuché a Donald Trump diciendo estamos ganando la guerra. ¿Cómo se entiende esta esquizofrenia? Porque también lo decía antes, cuando a todas las luces no la habían ganado para nada, pero bueno, ahora se reanuda, sigue diciendo Trump que la está ganando. ¿Cómo analizas este panorama? Bueno, Donald Trump dice que la guerra va a durar 4 días, dijo el 28 de febrero. Claro. Puede ser cualquier cosa, eso es así. Pero lo dice. Mira, mientras estaba allá, cuando se habían reanudado los ataques, respondía... Bueno, uno fue Mojtaba Khamenei, que recién lo citábamos, que volvió a hablar, de hecho, este fin de semana, y dijo, entre otros elementos, que la firma y la palabra de Estados Unidos evidentemente no tiene ningún valor, porque incumplieron constantemente este memorando de Islamabad, este memorando que firmaron en junio, hace un mes, un poquito más de un mes. Y también respondía el canciller iraní, Araghchi, que decía, nosotros no vamos a responder con, la palabra que usaba era como, no vamos a responder a la vulgaridad con vulgaridad. Donald Trump, bueno, lo que conocemos viene diciendo eso. Lo cierto es que, bueno, el estrecho de Hormuz hasta el momento lo está... De hecho, este momento de vuelta a los bombardeos inicia justamente por una situación dentro del estrecho de Hormuz, el 6 de julio, cuando intentan pasar unos barcos que no tenían el permiso, Irán no lo permite. A partir de ahí, bueno, recomienzan los bombardeos, más allá de que, como decís, hubo todo el tiempo esta fragilidad, o estos bombardeos podríamos ser limitados, duraban un día, eso además me lo contaban allá, ¿no? Duraban un día, se cerraba el estrecho, al otro día se volvía a abrir, y bueno, iban un poco en esa situación de hostilidad permanente, pero un poco más limitada en relación a los primeros días. Ahora, bueno, hay un 7º día de bombardeos seguidos. Irán lo que dijo hoy era que al menos había 50 personas asesinadas, bueno, varias heridas. Son varias ciudades afectadas, no solamente del sur, que es la parte cercana al estrecho de Hormuz, sino también en otras zonas más en el centro de Irán. Y hasta el momento esa es la situación. Que hay que ver, digamos, cómo va a ser el curso de los días, si esto continúa escalando o si eventualmente se logra una intermediación que permite de nuevo volver a una situación que acerque a alguna suerte de diálogo. El memorando habría un periodo de 60 días con algunos puntos, de mi perspectiva, casi todos ellos favorables a Irán en este caso. Pero bueno, se vuelve en este momento a esta situación. Allá, por lo menos con quienes hablaba, de nuevo veía como mucha firmeza, no como un temor, sino como una situación en relación a que si había que pelear, van a pelear, ¿no? Y de hecho, bueno, Irán atacó, como lo decían ustedes, ¿no?, varias bases militares estadounidenses en distintos países. Y al momento es eso, pareciera mantenerse esta situación, que habrá que ver cuál es el curso de los hechos, y que toma mucha fuerza la discusión sobre el control del estrecho de Hormuz en este
punto, ya. Creo que ahí hay un aspecto neurálgico. Ahí en ese punto yo quería, Úrsula y compañeros, hacer una observación, que Estados Unidos pretende arrogarse el derecho de controlar y administrar, ¿no es cierto?, hasta incluso cobrar un peaje. Ahora, ellos no dicen de que Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que no ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Mar. O sea, es una cosa de loco. O sea, ¿con qué derecho? O sea, ellos no han ratificado esa convención justamente para ordenar todo el tema del tráfico marítimo y pese a ello se arrogan el derecho, por la fuerza, pretenden por lo menos, de controlar ellos el paso marítimo ese del Estrecho de Hormuz. Quería nomás señalar esta inconsistencia que se agrega un poco a lo que nos ha venido contando Úrsula acá, ¿no es cierto? Así es. Bien. Telma, ¿vos tenías algo para agregar? Yo le quería hacer una pregunta sobre un poco la vida cotidiana. Si bien vos, Úrsula, estuviste en momentos extraordinarios, porque era un momento de enorme movilización y de gran movilización interna, digamos, de la gente y también externa en las calles, quería saber si pudiste saber algo sobre la vida cotidiana, es decir, por ejemplo, hay desabastecimiento, la gente puede o no puede ir a trabajar como antes, las escuelas están abiertas, es decir, a partir del 28 de febrero, ahora ya entran en verano, se entrarán en vacaciones, me imagino yo, pero a partir del 28 de febrero, ¿algo cambió? ¿Cómo hacen para mantener la vida cotidiana? Mira, después, más allá de estos días de funeral que yo estuve participando en Teherán, solamente los funerales, que después los hubo en otras ciudades, como recién decíamos, empecé a dirigirme un poco hacia el sur, porque la idea era poder visitar el Estrecho de Hormuz y también la zona de Minab, que es la escuela donde asesinaron a más de un centenar de niñas. Cuando estaba un poco más al sur, en una ciudad que se llama Isfahan, fue cuando recomenzaron los bombardeos. Por lo cual, si bien luego me dirigí a algunas ciudades un poco más al sur, ya esa zona no era posible ir por cuestiones de seguridad, pero estuve entonces en otras ciudades. La vida está normal, la gente va a trabajar, abre sus comercios, lleva y trae a los chicos a la escuela. Más allá, digamos, de los bombardeos, y obviamente la preocupación, había un diálogo en relación a cuando recomenzaron en las zonas del sur o en algunas ciudades del sur, la vida funciona normal dentro de lo que puede darse como normalidad en el marco de una guerra, pero por ejemplo había un edificio que visité, que vi que estaba completamente destrozado, donde se producían televisores, celulares, y al lado, un poco como enfrente del edificio, había una panadería y estaban trabajando ahí los muchachos que estaban haciendo el pan. Ahí con alguien que me traducía, charlé un rato y la panadería está abierta, la gente pasaba por la vereda, iba a comprar el pan y con un edificio destrozado ahí, lo que eso obviamente significa que es terrible, pero la vida después de eso continúa normal. La gente, en la medida que puede ser porque sea una ciudad que esté siendo bombardeada naturalmente, está haciendo la vida normal. A la noche la gente saliendo a tomar un helado, a comer. Allá hace muchísimo calor en este momento del año, muchísimo calor. Entonces hay una vida nocturna muy, muy interesante, porque muchas familias salen por la noche, a veces en algunas plazas vi que se ponen como a hacer un picnic, se juntan a tomar algo. Lugares así que también visité un poco más turísticos, muchísima gente circulando a la noche hasta altas horas, en los comercios, realmente, digamos, en ese sentido, como si fuera que uno sale acá a la noche a un lugar donde hay comercios. Bueno, y también incluso tuvieron, en medio de la guerra y lo que eso implica, también pudieron enviar ayuda solidaria a Venezuela. Eso además fue muy importante también, ¿no, Úrsula? Sí, eso fue durante esos días. Uno se pregunta, estábamos hablando del funeral, estábamos ahí hablando de los bombardeos que recomenzaban y veíamos que se había enviado Irán suministros a Venezuela, ¿no? Realmente, creo que también eso
un elemento que da las claras de por lo menos cómo se encuentra el funcionamiento y los distintos aspectos de la vida cotidiana y del manejo también eventualmente del gobierno, en este caso de Irán. Y después, quizás para sumar, me pasó que en este diálogo, y cuando obviamente se daban cuenta que eras de afuera, y te preguntaban de dónde sos, de Argentina, yo estaba con un grupo que también había algunos periodistas de Brasil, había una chica de Venezuela, algunos de Ecuador. La gente estaba como muy agradecida. Me pasó en todos los casos, en todos los casos que alguien me preguntó dónde era, y muy agradecidas de que estemos contando, de que podamos estar ahí cubriendo y contando algo de lo que están viviendo. Obviamente mañana van a estar como locos hinchando por Argentina, allá en Irán, sin duda. Veremos. Sí, supongo que en algunos casos sí, en otros no. Había un poco de todo, porque fueron algunos partidos, así que había un poco de todo. Vi iraníes con camisetas de Messi, pero bueno, después había un poco de todo. Ahí, claro. Bueno, sí. Bueno, Úrsula, te agradecemos muchísimo la participación en Diálogo Internacional, muy valioso tu testimonio de primera mano, bueno, estar allá, que es una realidad que, bueno, no es tan cercana ni tan conocida, así que siempre es muy importante que hayas sido y que nos puedas compartir tu experiencia. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer para mí compartir un rato con ustedes. Y escuchen, pasá el chivo de tu programa, ¿cómo es? En Radiográfica los sábados a la mañana. Sábados a las 10 de la mañana, Feas, Sucias y Malas, por Radiográfica, y nos escuchamos también. Ahí está. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Muy bien. Bueno, era Úrsula Asta contando su viaje y analizando la situación en Irán, y vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida volvemos. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Y si además de sufrir con el Mundial, también te reís un poco... Total la normalidad. El viernes 17 estoy en La Plata, en la casa de Oscar. 555-4366. El sábado en Lanús, en Perón. Reservas a showsadrian@gmail.com. Viernes 17 en La Plata. Sábado 18, Lanús. Para más información, seguime en Instagram. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de café
En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline, auspicia AM530. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Seguimos en Diálogo Internacional y ahora, bueno, vamos directamente a este tema tan grave de esa llamada cumbre contra el terrorismo transnacional de la extrema izquierda. Marce, tu columna, adelante. Sí. Bueno, esto no nos tiene que sorprender porque es la continuidad de una política que la administración Trump está llevando adelante. Ya este año habíamos hablado cuando en marzo se hizo esa reunión para conformar el escudo de las Américas, distintos nombres que fue tomando, ¿no? En el cual Argentina siempre fue una ferviente participante, el gobierno de Javier Milei, de todas estas iniciativas, en el cual nos llevaba a preguntar, bueno, estamos ante un nuevo plan Cóndor, ¿de qué se está tratando esto, no? O sea, sabemos las bases militares que tienen los Estados Unidos en nuestra América, las negociaciones que tiene la Argentina también para armar un puerto de submarinos nucleares en Ushuaia, o sea, cómo esto viene avanzando en la administración Trump en algo de lo que decimos siempre, que a medida que en la crisis internacional, mundial, el imperialismo estadounidense va perdiendo peso en determinadas áreas, se ha replegado sobre América Latina. En ese sentido, la doctrina Monroe, como se llamaba ahora, ¿no? O la revitalización que hicieron en diciembre con el documento con la estrategia de seguridad nacional de la doctrina Monroe y el corolario Trump, ¿no? En el marco de toda esa avanzada, esta semana se dio esta cumbre antiterrorista, como vos decís, contra la extrema izquierda, en donde, como decíamos al inicio, se está avanzando en un terreno de confrontación y amenazas hacia todos aquellos gobiernos o sectores políticos y sociales que se opongan a las políticas de Estados Unidos, marcando que esto sigue siendo también una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos y que a partir de esto queda justificado su intervención en distintos países. En esta cumbre participaron poco más de 60 países. Es lo que dicen, ¿no? Es lo que dicen. No está confirmado, así con algunos nombres, dicen con lista. 61, otros dicen 65. Pero digo, te pregunto, ¿no está la lista entera? de los... Yo no encontré la lista tampoco, entera porque la en busqué, ningún lugar. Sí se sabe que participaron España, Canadá, Alemania, Argentina, Italia, Israel, Chile y Uruguay. Digamos, lo que yo pude reconstruir viendo quiénes habían estado. Y que, por ejemplo, México, Colombia, Brasil y Nicaragua recibieron invitación, pero se negaron a participar. A Venezuela no la invitaron. No figura en ningún listado, así que no lo sabemos, digamos, Suerte. ¿no? Pero es verdad que en ningún lado apareció como el listado entero de los presentes y uno, viendo distintas noticias, se pudo más o menos... Claro. Tenemos Cuba una idea tampoco. de algunos, exactamente. Y el objetivo de esta reunión es fortalecer la cooperación internacional para el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda, ¿no? Y ahí Marco Rubio hace toda una intervención donde dice: hemos derrotado en su momento al califato del ISIS, al Baghdadi, a Bin Laden, hemos avanzado y ahora tenemos que enfrentar a este terrorismo radical de izquierda que nunca dejó de existir y que ha tomado un carácter transnacional y debemos atacar su financiamiento, su entrenamiento, su propaganda ideológica, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando uno ve lo que hace Estados Unidos en el mundo, dice qué nivel de hipocresía que este tipo de denuncias, ¿no? Por ejemplo, creo que estuvo muy claro el presidente de Cuba, Díaz-Canel, cuando dijo que
peligrosamente radicales son en realidad la derecha imperial y sus acólitos responsables, entre otros crímenes, del genocidio en Gaza, asesinatos extrajudiciales, cacería, tortura y asesinato de inmigrantes, bombardeo de escuelas de niñas en Irán, genocida bloqueo sobre el pueblo cubano. Entre ¿no? otras. Y esto es apenas una pequeña lista de las atrocidades que Estados Unidos ha llevado desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI en todo el mundo. Acabamos de hablar del recrudecimiento de los bombardeos en Irán, la persecución. Bueno, estamos en medio de un mundial en el cual han hecho todo lo posible para ocultar los problemas internos y las políticas represivas de Estados Unidos, pero que no lo han logrado del todo, ¿no? La persecución a los migrantes, represiones que hubo en las adyacencias de algunos estadios, también muy parecida a la que la primera manifestación de festejo del Mundial acá desató Jorge Macri contra los que quedaban festejando en el Obelisco, ¿no? O sea que viene todo eso cortado con la misma tijera, parte de la misma ideología. No, por eso no es casual que haya estado uno de los participantes, fue el canciller Pablo Kirchner, representando... Creo que fue como uno de los más altos cargos en estar presente. Y ¿no? dentro del almuerzo que se hizo en esa cumbre fue uno de los oradores principales, porque muchos de los países que fueron también no hay mucha repercusión porque fueron terceras o cuartas líneas. Claro. Eso es verdad, ¿no? Pero Argentina, en nombre de esta supuesta alianza estratégica que tiene Milei con Trump, que solo es subsumirse a los intereses de los Estados Unidos, manda el canciller, ni más ni menos a esta reunión, y ocupa en el almuerzo que se da en ese marco es uno de los oradores principales. Pero bueno, me parece que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero me parece que lo importante es como empezaba hablando, no tomarlo como un hecho aislado, sino ver a lo largo de la historia de los Estados Unidos cómo en determinados momentos ha profundizado su ataque a todos aquellos sectores sociales o políticos que luchan por la soberanía, por la autonomía, por la independencia política de nuestros países, y creo que a partir del mes de noviembre y diciembre del año pasado, con la nueva doctrina de seguridad nacional, la nueva estrategia, de seguridad nacional publicada por Estados Unidos, estamos viendo cada mes y medio, cada 2 meses, una nueva reunión, un nuevo momento en el que se va profundizando estos intentos de coordinar a los gobiernos de ultraderecha de América Latina para tener también una represión política y social coordinada. Por eso, como decía al principio, uno se pregunta y está muy tentado a responder que sí, si no estamos enfrentando ya la conformación a cielo abierto del Plan Cóndor del siglo XXI. Sí, realmente, bueno, es grave, más allá de que también, como decía Úrsula antes, pueden decir muchas cosas y después es grave, primero porque la violencia que ejercen ellos, mismo con los bombardeos directamente a Venezuela y las amenazas permanentes de bombardear a Cuba, también los gobiernos de derecha, sus aliados estratégicos, lamentablemente como Milei, Noboa, bueno, también la represión que ejercen contra sus pueblos es impresionante. Y bueno, sabemos que la violencia viene de ahí, viene de ese lado. Pero digo, ¿por qué traigo esto? Porque justamente el señor Marco Rubio, Marce, fíjate que mencionaba también como ejemplo de las... haciendo como una introducción histórica de la supuesta, ni siquiera lo llama violencia, no habla directamente de terrorismo de la extrema izquierda, mencionaba a los montoneros, mencionaba a los tupamaros y como también vos decías recién, a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Sí, hace una lista de todo un montón de movimientos latinoamericanos de los 70, que yo creo que ahí hay una trampa. Muchos dijeron, se quedó en los 50, el comunismo no existe más, la izquierda ya no tiene más fuerza, miren qué descolocado que es Marco Rubio. Por eso me parece muy ubicado lo de Díaz-Canel. Dice, no es una remembranza tardía de un momento de... No, pero sí está haciendo una raíz histórica de lo que ahora están volviendo a montar, que son también lo que vos decís, la Operación Cóndor 2.0, el macartismo 2.0 y las doctrinas de la seguridad nacional 2.0, porque en el marco de
del documento y el documento que sacaron después en enero, que es peor, que es la Estrategia de Seguridad Nacional. Uno, el de noviembre, es el corolario Trump, la doctrina Monroe, y después el otro, bueno, tienen un nombre. Realmente lo dicen con todas las letras, ¿no? Ya lo analizamos también muchas veces en este programa, pero sí. No, te digo, y con un condimento muy de época. También de las cosas que se atreven a decir ahora de lo que piensan profundamente. En un momento en el discurso, Marcos Rubio dice, es una revuelta, para decir qué es lo que hacen estos movimientos de izquierda, dice, es una revuelta de los peores contra los mejores, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos. Y segundos después dice, ¿qué es lo que mueve a estos grupos que nosotros tenemos que enfrentar? Un resentimiento venenoso disfrazado de igualdad, justicia y liberación. Una necesidad imperiosa de destruir lo que los hombres superiores han construido. Superiores. De arruinar lo bello y lo justo en nombre de personas llenas de fealdad, que no tienen nada más que ofrecer al mundo. Mediante la violencia y el terror buscan, una vez más, imponer su fealdad a todos nosotros. Qué elemental, por favor. Somos superiores estéticamente, decía alguien, por estas tierras, ¿no? Lo mismo. Ahí uno ve también un supremacismo exactamente total, muy fuerte, que es el condimento del poder que tenemos ahora, como Rocco Carbone siempre lo explica muy bien, el poder fascista. El capital está virando hacia el fascismo rápidamente. Tiene que ver con su crisis, tiene que ver también con la reacción a lo que tenemos acá todavía luchando por mantener un ciclo progresista, como el gobierno de México, el de Brasil, que en octubre son las elecciones, los pueblos que luchan, Venezuela, Cuba, Nicaragua, digo, ¿no? Hay, se ven todo esto, esos condimentos neofascistas que tienen todos estos movimientos, pero creo que lo que marca también estos movimientos, estos espacios, estas declaraciones, es que en realidad a lo que nos estamos enfrentando, más allá de todas estas características, es al imperialismo, nuevamente, que se repliega sobre América Latina en un momento que se le está debilitando el poder. Claramente. En el orden internacional. Y en ese repliegue necesita, desde su punto de vista miserable, necesita realmente cortar, ¿no? las flores de raíz, digamos, que no tratar de que no se reacomode y no siga resurgiendo este ciclo progresista que empezó a renacer a partir de 2019, que no siga emergiendo las luchas como las del pueblo boliviano, las del pueblo ecuatoriano, en otro continente, que terminar de destruir o tratar, ¿no? Porque no lo logra, están con mucho sacrificio en pie, Cuba, Venezuela, bueno, enseguida, en cualquier momento vamos a ver que se la van a agarrar con Nicaragua, seguro. Tratar de interferir en las elecciones ahora en Brasil. Lo de Brasil es el próximo paso, ¿no? Seguro que tienen lo ahora. Van a hacer, claro. No seamos ingenuas, porque ya lo hicieron en Colombia, ¿no? Honduras, en Argentina, en todos los procesos, en Perú, en todos los procesos electorales. Entonces, creo que es un discurso que exagera, porque obviamente estamos en un momento pacífico de la lucha de los pueblos. No estamos en los 60, en los 70, que había un momento revolucionario con organizaciones que se planteaban un horizonte revolucionario en lucha contra gobiernos, en muchos casos militares, ¿no? Es un discurso preventivo también, sí, ¿no? Sí. Porque creo que se sabe del acción. potencial de lucha de los pueblos latinoamericanos. Eso, y en ese sentido buscan preparar y estar en las mejores condiciones para poder enfrentarlo, ¿no? Y coordinar también. Y ahí es donde la experiencia histórica cobra peso de nuevo. Porque... Mucho. Y también, bueno, fíjate que en todos los últimos discursos de Trump y todo, hablan del comunismo, el comunismo. Ojalá fuera tan grande como ellos dicen. Siempre no están con sus grandilocuencias. Ojalá. Antes hablaban del castrochavismo también, claro. En cada lucha que había en los últimos años, en todas las insurrecciones populares, eran obra del castrochavismo. Bueno, ojalá tuviéramos tanta fuerza. Tampoco hay que olvidarse que tanto poder. La potencia, el que está pasando a ser la potencia más grande del mundo es un país dirigido por el Partido Comunista. Entonces no son tontos tampoco. Eso es central, Marce, más porque justamente la lucha que tienen acá en su repliegue, en lo que consideran su patio trasero, es tratar de frenar y si pueden echar a la presencia, las inversiones chinas en infraestructura y otros temas. Que más allá de todo, como hablamos siempre, todas las contradicciones, los idas y vueltas que tiene, etcétera, en política es muy fuerte quien detenta el poder político. Claramente. En ese país. Yo creo que vos diste en la tecla, porque ¿por qué hablan tanto de comunismo?
porque están en disputa con el Partido Comunista de China, porque están en disputa con China y con los capitales chinos que no tienen esa postura agresiva que tienen los yanquis, que tienen inversiones, no tienen una... Pero bueno, claramente, y también es interesante porque meten en la bolsa, dentro de este concepto de comunismo, a todo lo que huela a cualquier tipo de defender cualquier derecho. Todo el que no se cuadre y les haga las veñas. Exactamente, que no se arrodille ahí, todo es comunista. Y consignado en eso, como comunista, revolucionario, de izquierda, y por lo tanto, teología de la liberación, porque también aparece por ahí, ¿no? Otra vez estos ataques. Pero también creo que esa es una cuestión interna. Porque también internamente hay mucha movilización social, fíjate, recordemos las protestas contra a favor de Palestina y otros temas, la crisis económica en Estados Unidos es muy grave. En un momento del discurso él hace todo un raconto de los problemas internos, o sea, de las protestas que están que tienen internamente a Estados Unidos, y tratando de decir esto tiene que ver por esta izquierda radicalizada a nivel internacional que nos está trayendo estos problemas. Y ahí mete a Zohran Mamdani y a todas las jóvenes figuras que empiezan a despuntar con un discurso más crítico también en otros estados de Estados Unidos, y que también los nombra y los mete dentro de esa misma bolsa, y habla incluso de la justicia social. Eso que también acá Milei tanto defenestra. También, ¿no? También eso evidencia esa articulación que claro, tiene la para que derecha. en un momento los estadounidenses hemos visto lo que significan esta cifra, porque viene hablando del tema de la violencia, ¿no? Ha habido ataques frontales contra nuestros agentes de inmigración, ataques de francotiradores, explosivos, emboscadas. Un tirador transgénero abrió fuego contra estudiantes en una escuela. Es como un manual, ¿no?, de la estigmatización de una escuela católica primaria mientras rezaban sus estudiantes. Vos lees este discurso y es realmente por momentos tragicómico te da, ¿no? Aunque no debería provocarnos ni la menor sonrisa, pero por momentos no puedes evitar decir de qué están hablando y la forma burda en que están buscando consolidar a ese otro enemigo al que tienen que justificar cómo lo reprimen. Un enemigo interno. Telma, querés agregar algo, pero estás muteada, me parece, no te estamos escuchando, por eso. No estoy muteada. Ahora sí. Bueno, quería agregarles que con todo lo que han dicho tan interesante, me asociaba. Bueno, por un lado que efectivamente el tema del enemigo interno apareció en la reunión que hicieron en el Pentágono, en la base de Cuántico, ya el año pasado. Esta idea del enemigo interno, ahora hacen esta reunión del izquierdismo, donde puede estar, como bien decías vos, Paula, los mismos norteamericanos progresistas, o incluso gobernadores, como el gobernador de California, al que tienen entre ceja y ceja. Leí esta semana, por ejemplo, que el jefe del Pentágono, que ahora se llama Ministerio de Guerra, la Secretaría de Guerra o Ministerio de Guerra, dijo que iba a hacer una prueba de testosterona a los varones militares a partir de los, creo que 35 años, no recuerdo exactamente, por el tema de la extrema virilidad. Entonces estamos viendo realmente que son concepciones nazis. O sea, a ver, te pregunto eso porque es espeluznante, para que lo repitas un poquito. Una prueba de testosterona para ver su capacidad bélica, ¿para qué sería? Claro, lo que se llama el etos militar, ¿no? O el etos bélico, que pasa aparentemente por las hormonas. Pero bueno, esto realmente habla de la concepción que tienen, como decía un poco Marcelo, esa concepción retrógrada, absolutamente retrógrada de las personas y de lo militarizado en que piensa el sistema mundial. Digamos, por un lado, causa, no sé, risa o ironías estas decisiones, pero realmente son altamente peligrosas. Muy peligrosas. Sí, altamente peligrosas. Sí, realmente sí, porque bueno, ya en carne propia hemos vivido, ¿no?, en otras épocas de lo que son capaces y cómo van escalando, ¿no? Empiezan por un poquito, otro poquito, y después van escalando, y siempre en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues siempre usan el mismo... Y que nunca terminó de pasar del todo, ¿no? Y que en muchos países se sigue viviendo permanentemente estas persecuciones, estas represiones,
que se dan en formas más fragmentadas por ahí, pero que lo que están intentando ahora es volver a darle una articulación, porque a la vez es la justificación para la llegada de militares estadounidenses y tropas estadounidenses a nuestros países para poder garantizar lo que necesitan ellos de cierta estabilidad, como dicen, política, etcétera, para poder llevar adelante sus intereses y fortalecer el control sobre lo que sucede en América Latina y el Caribe. Sí, en ese sentido es muy preocupante. Después le vamos a hablar en un ratito más con nuestro siguiente entrevistado, pero porque tiene que ver con nuestro Atlántico, el Atlántico Sur y todo, pero ese acuerdo que hicieron Trump y Milei, bueno, en realidad el Pentágono y el Ministerio de Defensa que declara a nuestro mar como bien común global, ¿no? Exacto. Eso es muy grave porque le habilita este patrullaje, que es el patrullaje que están haciendo en el Caribe y asesinando personas sin juicio, sin denuncia, sin nada, ¿no? Sin previo aviso, sin nada, ¿no? Una lisa y llanamente asesinato. El gendarme del mundo cada vez más legalizado están buscando. Y le entregamos nuestras aguas. Se le entrega el agua mientras intenta votar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que es la extranjerización aumentada del territorio argentino también. No todo esto es parte de un proyecto que viene dirigido a Estados Unidos y que lamentablemente vemos como en toda América Latina está pujando por imponerse, pero acá lo que tenemos es un gobierno que les abre las puertas de par en par. Es un nuevo ALCA que en su momento fue derrotado en 2005, que iba a ser un proyecto mucho más estructurado a nivel continental y que ahora no lo pueden hacer a nivel continental porque tienen varias piedras en su zapato, por suerte o por gracias a la lucha de los pueblos, como los gobiernos populares que todavía tenemos, que antes mencionábamos, por la lucha y la resistencia de los pueblos, pero la vienen haciendo así, sobre todo de la mano de sus súbditos en varios de nuestros países. Y también con respecto a lo que decía Telma y vos, Marce, lo retrógrada de lo que se vive en ese país que se dice, no se propagandiza como el reino de la libertad y de la democracia y de los derechos. Bueno, el retroceso internamente es espeluznante. Incluso se está cuestionando en algunos estados por parte de conservadores el voto femenino. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, es increíble. Y también, por ahí también como muestrita de esto, de lo peligroso que es incluso para la población propia de Estados Unidos, esto que Telma decía, la construcción del enemigo interno, que después, como pasó antes, habilita a que las fuerzas, no solamente las fuerzas de seguridad, sino las Fuerzas Armadas puedan intervenir, que ya lo intentó Macri acá en Argentina, lo intentó Milei. Hace 20 días tuvimos ejercicios conjuntos. Sí, pero que intervenga la Fuerza Armada en la seguridad interna, bueno, ¿no? Son los pasos previos. Son los pasos previos, pero decía que justamente como muestra también respecto a cómo el pueblo contesta estas atrocidades del ICE contra los migrantes y cómo van poniendo en acción esto que dicen. Hay 8 militantes de los llamados Antifa, que es una organización, son compañeras antifascistas, ¿no? Que los engloban bajo ese nombre. Les dieron 450 años de cárcel a los 8 militantes, uno de ellos 100, por estar en la puerta de una de las cárceles donde tienen a personas migrantes gritando consignas para su liberación. Bueno, 850 años de cárcel. Es lo que tenemos, es contra lo que tenemos que luchar. Tenemos que estar claros en todos nuestros territorios, porque bueno, el enemigo es muy poderoso, ¿no, Marce? Así es, y creo que así como se está buscando coordinar todas las fuerzas de la represión y que tienen muchas cosas a favor para hacerlo, tenemos que del otro lado, para enfrentarnos, poder coordinar cada vez más las luchas de los pueblos, las reivindicaciones, la idea patriótica y soberanista de nuestros pueblos en estos momentos, que son complejos, pero como recordamos siempre, y no es un tema de voluntarismo ni de falso optimismo, la historia nos ha demostrado que no hay enemigo invencible por más fuerte que sea en determinada coyuntura histórica, y hoy estamos enfrentando a uno que trata de fortalecerse en América Latina cuando se está debilitando en el resto del mundo. Así que eso también lo tenemos que evaluar bien para poder resistir y pasar lo antes posible a la ofensiva nuevamente. Así es. Muchas gracias, Marcelo Rodríguez. Vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida volvemos.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria, de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son libros de política. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores es la solidaridad. Los que estamos acá, la mayoría, tenemos más de lo que necesitamos. Nuestros hijos a mí me enseñaron que había que dar lo mejor que uno tenía. A veces medio sueldo o cuarto sueldo para ayudar al compañero que no trabajaba. Entonces yo les pido a ustedes, sean generosos con los compañeros que no tienen trabajo. Compartan lo poco o lo mucho que tengan. Se van a sentir mucho mejor ustedes que los compañeros, seguramente. Eve de Bonafini, AM530. Somos Radio. Somos Eve. Estamos en Diálogo Internacional, hemos vuelto y recuerden que estamos sorteando un libro, Marcio. Sí, hoy tenemos para sortear el libro Buenos Aires para Todes de Ciro Aniquiarico y de Ediciones Continente, y quien quiera participar por este libro nos manda un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530. 11 3200 0530 diciendo que quiere participar por el sorteo del libro, y quien sea el ganador o la ganadora lo va a poder pasar a retirar a partir del día martes por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921. Dale. Y además quería aprovechar para anunciar una charla que va a haber el martes 21 de julio a las 19 horas en la sala LAX del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en Avenida Corrientes 1543, y es que dentro del ciclo Derecho a la Salud y Lucha Decolonial va a haber una charla sobre la solidaridad internacionalista de Cuba, historia y presente de la cooperación médico cubana, sus impactos en América Latina y en el mundo. Muy bueno. En esta charla van a participar Mariana Vázquez, Emiliano Mariscal, Silvina Fabregás y Jean Cruz, quien también hemos invitado ya a la presentación de un libro que tiene él sobre este tema, Jean, y del que seguramente hablará en esta charla. Y la actividad será moderada por Brenda Mayer. Así que está coorganizada por el Centro Cultural, por la CICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, por ALAMES Argentina,
y por el Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud. Así que la Solidaridad Internacionalista de Cuba, este martes 21 de julio a las 17 horas, en la sala LAX del Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Muy bien, bueno, y ahora vamos ya con nuestro entrevistado, nuestro siguiente entrevistado. Sí, Atilio, te estamos escuchando también, ahora estás, bueno, porque antes te habíamos perdido bien. por un rato, Sí. pero ahí no te vemos, pero Sí. te escuchamos. También está Bueno, Telma, vamos ya directamente con nuestro próximo entrevistado. Él es Guillermo Carmona, abogado, exdiputado nacional y exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Y bueno, como dijimos y como se pueden imaginar, obviamente queríamos hablar con Guillermo para profundizar, porque obviamente que siempre somos malvineras y malvineros, pero ahora esta semana mucho más con el pecho henchido por esa jornada maradoniana. Y empiezo, Guillermo, te doy la bienvenida, por supuesto, primero a nuestro programa, Diálogo Internacional. Acá está Atilia Borón, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Mira, empiezo diciéndote un mensaje que me acaba de mandar Juliana Marino, a quien le mandamos un abrazo enorme, a la compañera, y me mandó acá el cartelito del señor ahí ni me acuerdo el nombre, el nuevo vocero del presidente, se me fue el nombre, bueno, de ese señor que reemplazó a Dorni, que sus dichos, ¿no?, de esta semana, que dice: siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Bueno, ¿qué te parece, Guillermo? Y me parece que gobiernan un país que detestan. Yo diría, para ser más preciso, desgobiernan un país que detestan. Es increíble realmente. Así es, así es. ¿Atilio? No, sí, me parece que evidentemente es una afirmación absolutamente errónea la de este personaje. La verdad que si hay un país que tiene una política de república bananera, es el presidente Javier Milei, quien mejor lo personifica, mejor que nadie, y que realmente la necesidad de tener una política exterior independiente que procure defender los intereses nacionales en un territorio como las Malvinas, quien está en falta ahí es este gobierno, y no el hecho que haya gente que tiene así declaraciones muy fuertes de reivindicación de la lucha malvinera. Lamentar todo esto es un episodio muy lamentable, ¿no es cierto?, de este gobierno, pero bueno, no nos sorprende, desgraciadamente. Guillermo, ¿qué tal? Marcelo Rodríguez, te saludo. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Todo esto que estamos hablando y este tuit de Adrián Rabier, el nuevo vocero, surge por todo el clima que se armó ante el partido Argentina-Inglaterra también, y esa bandera que muestran los jugadores al final, que ha tenido una repercusión a nivel internacional como pocas operaciones diplomáticas, podemos decir, ¿no? Sí, ¿qué reflexión te merece todo lo que ha sucedido esta semana en torno a esto? Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante que valoremos lo que representa este gesto de los jugadores de nuestra selección. Es sumamente valioso. Es valioso en primer lugar como gesto de pertenencia e identidad, ¿no? Han expresado algo que la mayoría de los argentinos y argentinas sentimos, pensamos, que es esta afirmación de que las Malvinas son argentinas. En primer lugar, eso me parece que es muy importante desde lo humano, desde nuestro ser nacional, ponerlo en valor. Se han mostrado como somos los argentinos. Los argentinos estamos siempre predispuestos a levantar la bandera de que las Malvinas son argentinas. Lo segundo, yo valoro mucho desde el punto de vista de lo que esto representa en el posicionamiento internacional de la Argentina. No solo en el campo diplomático, en general. Esto lleva a que en la Argentina, en el mundo se esté hablando de la Argentina, se esté hablando por ese fútbol maravilloso que practica nuestra selección,
y también se esté hablando de la Argentina en relación con no lo que es un mero tema político. Estamos poniendo en evidencia que hay una situación de colonialismo, fruto del imperialismo, que pretende seguir practicando de manera anacrónica, de manera abiertamente desafiante del derecho internacional, Gran Bretaña. Y pensemos que este partido lo han visto, hay que decirlo así, miles de millones de personas, de televidentes, más los que se han enterado de lo que ha ocurrido por los distintos medios de comunicación, no solamente los que vieron el partido. Creo que debe ser una de las imágenes más vistas de este mundial, ese banderazo argentino en el partido tras... Ahí lo tenemos en la pantalla para quienes nos siguen por YouTube. Sí, sí, y una cuestión ya desde el punto de vista diplomático. Yo creo que todas estas cosas que vienen diciendo los funcionarios del gobierno nacional, primero la ministra de Seguridad Monteliva, después Milei, ahora el vocero Ravier, creo que se llama, no sabemos ni el nombre, por suerte. Sí, Adrián Ravier. Sí. Marca una pérdida de oportunidad. Una pérdida de oportunidad. Cualquier gobierno de cualquier país que valore su independencia, su soberanía, que tenga conciencia de sus intereses nacionales, lo que hace no es polemizar con un hecho como este, sino que lo que hace es aprovecharlo diplomáticamente. Claro. Hubiera bastado con que la Cancillería argentina dijera claramente, la Argentina reafirma su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, como lo han hecho manifiesto los jugadores de la selección, y exigimos al Reino Unido que retome las negociaciones para que esto se hubiera transformado no solo en una expresión popular, una expresión de jugadores de fútbol, sino en una acción de política internacional. Ha faltado eso, lo va a tener que hacer el próximo gobierno, porque este gobierno evidentemente está incómodo con lo que ha pasado. Este gobierno polemiza con quienes han ponderado este hecho, y este gobierno termina subestimando una vez más lo que es la Argentina. Ellos piensan que es un país bananero la Argentina, y que ese es el problema con Malvinas. Argentina en el escenario internacional es considerada una potencia media. No somos ni de las grandes ni de las chiquitas, somos una potencia media. Eso es la Argentina. Hablar de país bananero es bajarle el precio a lo que hoy, no para nosotros, sino para el resto del mundo, representa las Malvinas, la Argentina. Y por último, digo, así como somos en términos geopolíticos y de política internacional una potencia media, somos una potencia de primer orden en lo futbolístico, que hay que valorarlo mucho, hay que disfrutarlo, no polemizar con esto que está muy claro, de que somos una potencia de primer orden en lo futbolístico. Bueno, pero muestran la hilacha, ¿no? Creo que Telma quiere hacerte una pregunta. Sí, Telmi. ¿Qué tal, Guillermo? No, sí, me parece que fue precisa la palabra de sentirse incómodo, porque justamente no sienten ningún orgullo por el país, no quieren para nada que nos vaya bien, y por eso han perdido esta oportunidad. Yo recordaba las primeras declaraciones del presidente Milei, que justamente decía que le parecía bárbaro que las Malvinas fueran británicas y que los kelpers tuvieran posibilidad de decidir ellos mismos qué pasa en esas islas. Ahora tuvo que dar un giro bastante radical, porque evidentemente toda la gran población argentina está en las antípodas. Lo que yo te quería preguntar concretamente es si vos creés que puede haber internamente en la Argentina algún cambio en relación a este potente mensaje que hicieron nuestros jugadores y a la malvinización espontánea que se produjo en el mundo. El gobierno británico reaccionó inmediatamente, reaccionó muy duro y muy fuertemente porque les pegó. Lo que yo quiero saber es si vos crees que puede haber algún cambio interno con este golpe que dieron nuestros jugadores.
Sí, antes de referirme a esto que planteas del cambio interno, quisiera, Telma, señalar que lo que ha ocurrido, este banderazo, me parece que es bueno llamarlo así, un banderazo fue, lanzado por los jugadores de la selección, ha provocado un terremoto político en Gran Bretaña. Un terremoto político que ha llevado a que incluso dentro de la política británica hayan existido expresiones muy contundentes de simpatía con la Argentina, de apoyo hacia la Argentina, sobre todo de escoceses, galeses e irlandeses. Me parece que eso es muy importante. Son tan británicos como los ingleses. Y la verdad que la simpatía que han expresado hacia nuestra selección y hacia nuestra posición nacional sobre la cuestión Malvinas, referencias muy importantes, es muy valioso. También destaco, entre otras expresiones valiosas, la de Simon Jenkins, claro. Es un destacado columnista del diario The Guardian, que ha planteado que esto no puede seguir así indefinidamente con esta situación colonial, indefinidamente, que tiene costos para Gran Bretaña. Y en esto quiero decir, yo lo escribí medio en serio, medio en chiste en Twitter, la Cancillería argentina tiene que rechazar las expresiones del gobierno británico tras el banderazo. No lo han hecho, porque cada expresión en la que ellos digan que las Malvinas son británicas, hay que rechazarla, hay que protestarla. No lo han hecho. Esto lo exijo, digamos, como argentino. Me parece que es muy importante. Yo digo que lo dije medio en serio, medio en chiste, porque lo puse en un contexto de chiste en cuanto señalé que les había entrado la bala a los británicos cuando salen con esas declaraciones del vocero del primer ministro. Lo tienen que protestar, hay que exigirles que lo protesten. Respecto de lo que vos planteaste... Una cosita con eso, si no protestan la incursión de barcos británicos en nuestro mar, menos van a protestar los dichos, ¿no? Claro. Yo sé que piensan así, pero también la presión social y las circunstancias. Fíjense que el otro día hicieron pública la protesta por el tránsito de este buque patrullero británico, militar británico, el Medway. Lo hicieron tras el resultado del partido, claro. Una cosa sí, yo digo insólita. Yo sigo hace muchos años la política exterior argentina y he sido protagonista de la política exterior argentina. Nunca vi semejante grado de oportunismo. Ahora, yendo a lo que planteaba Telma, yo creo que hay que confiar en que la sociedad argentina vaya por delante de la dirigencia política. A mí me parece que en este caso se está generando un fenómeno de esta naturaleza. Tenemos una sociedad, uno cuando habla de la sociedad o del pueblo argentino, habla de un conjunto de realidades muy heterogéneas, ¿no? Pero la idea de que hay una subjetividad nacional, la idea de que hay una subjetividad del pueblo y que se expresa, tiene que partir de la idea de posiciones cambiantes. Y me parece que esta sociedad está produciendo un fenómeno político y social muy importante, claramente malvinizador, de exigencia hacia el gobierno, hacia la dirigencia política, de que se retome una fuerte posición sobre la cuestión Malvinas, una posición de firmeza, y al mismo tiempo es una sociedad que está exigiendo respeto de la soberanía nacional. Lo que pasó en el Senado el otro día, creo que fue el día siguiente al partido, el jueves, fue directamente efecto Malvinas eso. Yo he sido legislador nacional, sé cuál es la psicología de los legisladores. Creo que hay una posición muy respetable, que hay que ponderarla, de coherencia, de unión por la patria. Contá un poquito de qué se trataba para la gente que nos mira desde otros países. Esto que ellos llaman el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que no es otra cosa que un proyecto de extranjerización de la tierra argentina, ¿no? Bueno. Esto básicamente es lo que se discutía en el Senado.
allí dieron quórum para tratarlo y luego, como no conseguían el número para aprobarlo, el oficialismo desistió del tratamiento. Van a volver a la carga rápidamente. Creo que van a esperar que pase este efecto. Yo creo que los argentinos y argentinas tenemos que sostener una posición de exigencia de que se respete nuestra soberanía nacional. Evidentemente esto presiona sobre los legisladores. Yo lo he vivido y lo sé. Es así. Entonces, rescatar la coherencia de quienes se han plantado en el no a este tipo de iniciativas extranjerizadoras y exigirle a los funcionales, a las posiciones del gobierno de Milei. Ahí hay mucho opo-oficialismo, que ya de opo no le queda nada, de oposición no les queda nada, son oficialistas, hay que decirlo perfectamente. Hay que exigirles a estos legisladores y legisladoras que se pongan en sintonía con lo que está reclamando la sociedad argentina. Así es. Y Guillermo, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Guillermo Carmona, quien fue, además de diputado nacional, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Muy felices por este triunfo de Argentina contra Inglaterra y lo que significó políticamente eso, el reclamo que puso en primer plano mundial, el reclamo por la soberanía de nuestras islas. En ese contexto que estamos contando, ¿no? El nivel de entrega que tiene este gobierno cipayo, se plantean a sí mismos aliados estratégicos de subordinación, ¿no? No hay una alianza, hay una subordinación por completo. Hace también unas semanas se firmó también un acuerdo vergonzoso que declara a nuestro mar argentino como un bien común global, lo que también, es muy preocupante. No nos sorprende porque todo es entrega, la ley que iban a votar el otro día, los RIGI, el super RIGI, todo es entrega, más entrega, más entrega. Pero bueno, ¿cómo estás analizando con tu experiencia, tu capacidad de análisis sobre esta región, sobre todo sobre el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas, respecto de esto de este acuerdo nefasto? Yo creo que hay una situación de disputa. Me parece que es importante esto. Hay una disputa en curso. No ganó Milei, no ha ganado Estados Unidos, ni ha ganado Gran Bretaña en el interés de terminar de establecer esta suerte de nuevos protectorados, ya no solamente sobre países en una situación de vasallaje como la que ofrece Milei, sino también sobre los espacios marítimos, sobre los espacios insulares. Digo que está en disputa porque me parece que esto es importante empezar a ponerlo en evidencia. Está muy bien que denunciemos estas acciones que son de neoimperialismo, de neocolonialismo, pero también poner en valor las resistencias que se producen. Y yo quiero señalar una que pasó muy desapercibida. El 8 y 9 de abril pasado se reunió en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro, se realizó la cumbre de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur. Son 24 estados que integran este mecanismo internacional que tiene un reconocimiento de Naciones Unidas a través de una cantidad importante de resoluciones de la Asamblea General, y allí dieron una señal muy clara de rechazo a las políticas de expansión de las potencias del norte global sobre el Atlántico Sur. Muy importante. Me parece que esto es importante que lo vayamos poniendo en evidencia. Allí también los países que integran esta zona de paz y cooperación expresaron su apoyo a la Argentina por la cuestión Malvinas. Se cumplían además 40 años, era la cumbre donde se conmemoraban los 40 años de creación de la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. La mayoría de los países mandaron a sus cancilleres. Aquí el canciller argentino prefirió quedarse en una reunión con ANCHAM, que es la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, ¿no? Entonces, todo un símbolo, ¿no? A pesar de ello, los 23 estados que participan junto con la Argentina allí
y a partir de una fuerte iniciativa de Brasil, expresaron su apoyo a la Argentina por la cuestión Malvinas. Yo creo que hay que poner en valor esta disputa que está en curso, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es pensar que son luchas que hemos perdido. Me parece que el gobierno tiene dificultades para hacer que la sociedad argentina acepte este tipo de políticas de entrega y tiene un costo para el gobierno de Milei este tipo de posiciones de entrega de soberanía que se hacen manifiestas, por ejemplo, en este acuerdo que vos mencionabas. Así que creo que es importante valorar la lucha que estamos dando. Ajá. Y con respecto a también a la cuestión Malvinas hoy, ¿cómo la lleva el gobierno? Si es que hace algo o no hace nada o qué hace. Porque también me acuerdo, bueno, la verdad que no lo tengo muy presente, pero se había hablado la posibilidad, habían canchereado incluso del gobierno con que estaban tratando y que Estados Unidos iba a intervenir a favor de Argentina. No sé si recuerdan, cosa que obviamente es un verso, porque mirá si Estados Unidos iba a intervenir a favor de Argentina. Pero sí denotaba tal vez que Estados Unidos pudiera estar interesado en estar más presente, porque a través de la OTAN están en nuestras Islas Malvinas, claramente, pero bueno, estar más presente. Te pregunto si se sabe algo más en ese sentido, o si hay alguna tratativa, si está en algo o no hay nada, no sé. Bueno, lo primero que hay que pensar es que hoy, más que esperar un apoyo de Estados Unidos por Malvinas, lo que tenemos que esperar es que no sigan entregándole soberanía a Estados Unidos, como lo vienen haciendo, ¿no? Es terrible, ¿no? Pensar que Estados Unidos nos va a ayudar a recuperar las Malvinas cuando le estamos entregando el país, el control del país, no solamente factores estratégicos como centrales nucleares o como sistemas de comunicación o como tantas otras cosas que se están entregando, la hidrovía, para mencionar algunas de las cosas. Las decisiones políticas y económicas se están tomando desde Washington. A tal punto que el secretario del Tesoro estadounidense hasta no hace mucho era el que daba las noticias argentinas antes que el ministro de Economía argentino. Entonces, yo la verdad que antes que poner expectativas en que Estados Unidos haga algo por Malvinas, exigiría que Estados Unidos deje de intervenir en la política argentina en favor de sus intereses. En relación con lo que planteás, hay que tener en cuenta que todo esto que dice Milei de un eventual apoyo de Estados Unidos es una farsa. Y si llanamente es una farsa. Nunca en la Argentina hemos tenido un gobierno de semejante nivel de desmalvinización como el que representa Milei. Y yo les voy a marcar 2 o 3 hitos de esa desmalvinización. No solo es que han dejado de protestar por todos los actos unilaterales y provocaciones militares, en la explotación de recursos naturales, en la realización de actividades, incluso dentro de la Argentina, convocatorias a concursos para que los jóvenes argentinos visiten a sus vecinos de la Falkland, como ellos publicitan, sino que además de eso, acordaron la reedición del pacto Forador y Duncan, el Montino Lamy, ¿no? Eso ya dice suficiente, pero no se quedaron ahí. Avanzaron en consentir una intervención de una empresa israelí, Navitas Petroleum, en la explotación hidrocarburífera en Malvinas de una manera absolutamente inaceptable. Ya me cansé de contar viajes de Milei a Israel. Nunca planteó públicamente en Israel el pedido de que Navitas Petroleum, empresa israelí, con fuertes vínculos con el gobierno de Netanyahu, se retire de Malvinas. Entonces, todo retroceso. Y lo que dice Milei de los avances es toda una farsa. La verdad que no da ni para discutirlo. No, yo decía también en función, si Estados Unidos le puede interesar hacerse cargo de las Malvinas. Mirá, yo creo que Estados Unidos en todo aquello que pueda sacar una ventaja en favor de sus intereses lo va a hacer, mucho más en el contexto de la presidencia de Trump. Lo que no significa es que vaya a intervenir en una cuestión que mal dispondría
no sé si está bien dicho, eso corríjanme en todo caso, generaría unas malas condiciones irreversibles con su principal aliado político, económico y militar, que es Gran Bretaña, ¿no? Entonces, me parece que es parte de la farsa, es parte de la generación de expectativas, es lo que yo denomino el modo Galtieri, claro, en el que funciona de algún modo el gobierno de Milei cuando necesita justificar el haber entregado el país al control de Estados Unidos, ¿no? Necesitan encontrarle algún tipo de justificación. Entonces, no, nos van a ayudar por Malvinas. Es toda una farsa para tratar de disimular la entrega de soberanía que están haciendo en favor de Estados Unidos. Telma, ¿querías decir algo? No, decía que está totalmente de acuerdo con la descripción que está haciendo Guillermo. Hay solamente un cambio, quería comentar al público también que hay un cambio de gobierno, más o menos, cambio de primer ministro, porque en realidad sigue siendo del Partido Laborista, sigue siendo más o menos de la misma línea, dicen que es un poco más de izquierda, que Keir Starmer, que está saliendo, el lunes va a entrar, se llama Andy Burnham, o sea, pasado mañana empieza este nuevo primer ministro británico. Yo la verdad que no tengo ninguna expectativa de cambio por el momento en la línea política del Reino Unido respecto de este tema, pero bueno, sepamos que hay un cambio de primer ministro y que tal vez haya alguna puertita, alguna oportunidad para plantear algo diferente. Simplemente hacer esa acotación. Y qué picardía, ¿no? Como empezó reflexionando Guillermo, que en este momento, con toda la ola a favor de Argentina, con esto que pasó en el partido glorioso maradoniano del otro día, no tengamos un gobierno que pueda aprovechar para avanzar en recuperar la soberanía nacional sobre nuestras islas. Es impresionante porque hasta en la propia Inglaterra, eso que decís, ese artículo que salió, ellos mismos traen a colación que se venía negociando incluso con el gobierno británico hasta la década de los 70, cómo negociaron con Hong Kong la devolución a China, bueno, y otros territorios también, ¿no? Pero bueno. Pero es la coherencia del gobierno, ¿no? Porque ya muchas veces Milei había declarado su admiración por Thatcher, reconocido indirecta o directamente la presencia de Inglaterra en las Malvinas, y hasta la misma Patricia Bullrich en un momento dijo, hasta las Malvinas las podremos haber entregado. Entonces, en realidad, esto es coherencia de lo que integrante de este gobierno han pensado. Lo que nos tenemos que preguntar es por qué, si ya habían expresado esos pensamientos muchas veces, no hubo la fuerza de confrontarlos ante ese pensamiento y poder exponerlos más en su momento también, ¿no? Y sí, desafíos que tenemos el pueblo argentino, ¿no? Fortalecernos en muchos aspectos. Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo tu participación nuevamente en Diálogo Internacional, siempre muy interesante escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Le mando especialmente un saludo a Tilio porque sé que ha sido su cumpleaños los últimos días. Sí, así que un abrazo para Está Tilio, porque no lo vemos. No sé si a Tilio quiere agregar algo, decir algo, porque no. No sé si se me escucha. Sí. Ahora sí, Atilio. Te estamos escuchando, Atilio. Mira, no te vemos, pero te escuchamos. Adelante. Está bien, bueno, yo escuché toda la presentación de Carmona, estaba excelente. Bueno, gracias por lo del cumpleaños. Pero digamos, sí, no hay que hacerse muchas ilusiones con el cambio de gobierno, como decía Telma, lo dijo muy bien. Digo, es un poquito más progresista ese señor que viene ahora, pero los intereses británicos evidentemente están muy fuertes en preservar el dominio sobre las Islas Malvinas, más en un momento en donde el Atlántico Sur, y Carmona sabe de esto muchísimo más que nadie, se ha convertido en un espacio geopolítico estratégico, absolutamente. Y ellos tienen las islas ahí y las controlan y bueno, van a hacer lo imposible. Con un buen gobierno, nosotros podríamos llegar a establecer algunas condiciones para, en un proceso que no va a ser corto, ir hacia la recuperación de la soberanía en las islas, pero primero tenemos que tener un buen gobierno y es una tarea ya de por sí que parece bastante difícil en las condiciones actuales. Bueno, nada, quería nomás agregar eso y felicitar a Carmona por la excelente presentación que hizo para todos nosotros sobre cómo estamos en el tema Malvinas.
Bueno, muchas gracias. Bueno, suerte para mañana, éxitos para mañana. Muy bien, para todos. Vamos con todo. Vamos. Saludos. Saludos, muchas gracias. Saludos, abrazos. Adiós. Hablábamos con Guillermo Carmona sobre las Malvinas, que son nuestras. Y vamos a la última tanda en Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los sábados a la medianoche en AM530 son de Criminal Mambo. Beto Nacarado, junto a Marcelo Rubio y Martín Sancia Kawamichi, traen reportajes, humor, libros, rock e ironía. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. Los sábados a la medianoche en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Volvimos, estamos en los últimos minutitos de Diálogo Internacional. Agradecemos a la oyentada que nos mandaron muchos mensajes importantes. Por ejemplo, acá Bernardo también nos recuerda que obviamente la cuestión de las Malvinas está en la Constitución Nacional, así que también tenemos que tenerlo en cuenta para denunciar que este gobierno está actuando de manera anticonstitucional. Bueno, y también nos llegan mensajes de Cristian Ruggeri, de Sebastián Varela, de Héctor de Martínez, de Cristina Landa de Adrogué, Diego de Almagro, Vicky de Flores, Ricardo, bueno, alguno que se olvida o alguna de poner el nombre, Julián de Córdoba, Antonio, y bueno, Leo de La Matanza, un abrazo como siempre ahí escuchando, Ricardo, otro guitarra, Andrés Robles, Marta, bueno, y muchos más, no los nombro a todos porque se van a aburrir, pero tenemos ganador. Leandro ya te informó, Marce, quién es. Sí, aquí ganadora. Me han pasado, así el es. libro. ¿Qué libro? Les recordamos que hoy sorteábamos el libro Buenos Aires para Todes, de Ciro Aniquiarico, de Ediciones Continente, y la ganadora es Marta de Florida, cuyo DNI termina en 298. Así que felicitaciones, Marta. A partir del día martes podés pasar a buscar tu ejemplar del libro Buenos Aires para Todos, de Ciro Aniquiarico, por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, aprovechamos también para saludar a Jorge Gurbanov, que siempre nos facilita de la Editorial Continente los libros, para sortear en Diálogo Internacional. Y bueno, se nos va el programa. Telmi, no sé si está Tilio también por ahí. Sí, estoy por aquí escuchándote.
Lamentablemente, bueno, no me pudieron ver, pero estuve escuchando todo el programa, estuvo muy bueno como de costumbre. Un solo dato que hay que tener en cuenta en relación a lo de la cumbre esta organizada por Marco Rubio, que hubo una actitud bastante reticente de la prensa de Estados Unidos a informar sobre esa reunión, en parte porque realmente no había figuras de primer nivel internacional. Creo que el único canciller que estuvo es el nuestro, para vergüenza nuestra. Y después, la verdad, la prensa no le dio mucha importancia, porque en realidad, bueno, más allá de lo que significa a largo plazo todo esto, evidentemente esta es una iniciativa media tomada entre gallos y medianoche, y realmente no sé, es peligrosa, sí. No sé cuántos gobiernos, 61, 65 o 70, como han dicho, de ninguna manera están involucrados en esto. No. Eso es todo lo que quería decir. Nos vemos el sábado próximo. Va. Sí, si hubiera sido tan exitoso hubieran publicado los nombres de cada autoridad presente con su país. No, suena un poco averso. Por supuesto que algunas hubo. Y si no hubiera habido nadie, también es jodido, es peligroso. Porque son eslabones de un proceso, como decíamos cuando hablamos del tema, ¿no? Sí. Que pueden tener representantes de menor nivel o de mayor nivel, pero es parte de un proceso que están intentando llevar adelante. Esperemos que se le pueda resistir, pero tienen muy en claro que siguen avanzando en esta idea de coordinar la represión en América Latina. Sí, y de hecho lo hacen donde pueden. Así es. Bueno, y Telmi, también te saludamos. Bueno, sí, nos estamos yendo. Esta semana tenemos nuevamente, vamos a tener mucho para charlar. Como decías vos, la marcha del lunes en Colombia, pero también teóricamente, por lo menos esto está anunciado, el presidente Javier Milei viaja por nuestra América, iría a Brasil, se juntaría con Bolsonaro, y la idea sería también el 28 de julio estar en Perú con la asunción de Keiko Fujimori. Así que vamos a tener bastante información para el sábado que viene. Sí, escuché, no sé, pero ahora, antes de llegar a la radio hace un ratito, que no me acuerdo que si fue la Corte Suprema o quién de Brasil que le prohibió a Javier Milei visitar a Bolsonaro. Bueno, hay que chequearlo. A Bolsonaro que está preso en su casa. Claro. Sí. Probablemente pueda reunirse con el candidato. Con Flavio, claro. con el candidato. El clan Flavio Bolsonaro. Supongo yo. Sí. Y bueno, y ahí lo tendremos con esa señora facha, la Keiko en Perú, lamentablemente. Bueno, suerte, éxitos para todas y a todos para mañana. Estaremos ahí pendientes, hinchando con la camiseta puesta. Así es. Y gritando bien fuerte que las Malvinas son argentinas y todo nuestro país también, y América Latina para los americanos, latinoamericanos y latinoamericanas, por supuesto. Bueno, chau Marce. Chau, hasta luego, Atilio, Telma, Paula, y ahí nos vamos para la concentración directamente. Sí, quédense escuchando Basta de Sonceras en la Radio de las Madres. Chau Telmi, chau Atilio. Chau. Y hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas